Bueno, entonces en la clase anterior habíamos visto cómo se comporta un circuito en donde la carga ya no es resistiva. Definitivamente la parte operativa, la parte matemática que se requiere para trabajar con estos circuitos, se puede decir que se necesita de algunos conocimientos matemáticos que probablemente no tienen al día ustedes, como por ejemplo la resolución de ecuaciones diferenciales o tal vez la herramienta conocida como transformada de Laplace, que nos permite obtener respuestas en el tiempo para sistemas un poco más complicados que los que hemos estado estudiando. De todas formas, estas explicaciones que se han dado y que vamos a reforzar un poquito el día de hoy, tienden a darles a ustedes un conocimiento un poco más amplio de lo que es trabajar con este tipo de sistemas, en donde aparecen bobinas, a lo mejor aparecen motores, a lo mejor aparecen capacitores. Entonces es bueno que ustedes tengan un criterio para interpretar los resultados que a lo mejor observan en el comportamiento de algún circuito en particular. Bien, entonces un poco recapitulando lo que vimos ayer, cuando usted tiene una carga inductiva, en este caso se ha puesto un rectificador controlado en serie con esta carga, debemos proceder un poco de la misma forma como habíamos estado haciendo para el caso de cargas resistivas en cuanto al planteamiento inicial que debemos hacer en estos circuitos. Entonces, el voltaje de alimentación que tenemos aquí es una señal senoidal, es justamente la línea entrecortada que se ve un poco en segundo plano en esta primera gráfica. Es una señal senoidal que tiene un voltaje máximo igual a V mayúscula sub S. Una vez que este voltaje ha iniciado en el cruce por cero, empieza a subir esta onda. El SCR ya se polariza directamente. Y para que pueda conducir necesitamos un pulso de disparo en la compuerta. Mientras no llegue el pulso de disparo, todo el voltaje de alimentación estaría soportando el diodo. ¿Por qué razón? Porque si no hay corriente en la bobina no hay caída de voltaje. En ese caso quedaría en paralelo la fuente con el SCR. ¿Sí? Entonces dibujamos aquí cómo iría subiendo el voltaje ánodo-cátodo, igualito que la señal de alimentación de entrada. ¿Sí? En ese caso, el voltaje de salida, al no tener una corriente circulando por la bobina, el voltaje de salida es cero. Eso es lo que está puesto aquí. También noten que desde el tiempo cero hasta que el momento en que se produce el disparo, la corriente de salida también es cero. Es decir, la corriente que pasa por el SCR y por la bobina es cero. Eso es lo que vemos aquí. Luego de que hemos alcanzado el tiempo de disparo, es decir, cuando ya tenemos un ángulo alfa avanzado en el eje horizontal, llega el pulso de disparo. En ese momento, como el SCR está polarizado directamente, miren aquí el voltaje anodo-cátodo es positivo. En ese momento, el SCR se pone prácticamente en cortocircuito. Quiere decir que el voltaje anodo-cátodo cae hasta cero. Y se va a mantener en cero hasta cuando la corriente que pasa a través de él sea cero. Entonces, ahí viene la dificultad respecto a una carga resistiva. En la carga resistiva, ¿qué decíamos? Cuando el voltaje de alimentación vale cero, la corriente que pasa por la resistencia también se hace cero. Y en ese momento se apaga el SCR. Así hemos trabajado. Entonces, el hecho de que tengamos aquí una carga inductiva ya prácticamente impide que el SCR se apague cuando el voltaje está pasando en este punto por cero, justamente aquí.
Entonces, si no se apaga allí, debemos considerar al SCR como un cortocircuito todavía. Eso significa que el voltaje de salida va a seguir siendo igual al voltaje de entrada, porque el SCR es un corto, la fuente queda en paralelo con la bobina. Pero como ahora el voltaje de entrada es negativo, el voltaje en la bobina debo dibujarle también negativo. Eso es lo que vemos aquí en esta parte que está sombreada con rojo, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí un voltaje negativo en la bobina. Ahora la pregunta es, ¿este voltaje negativo implica que el SCR está conduciendo todavía? La pregunta es, ¿hasta cuándo el SCR estará conduciendo? Pues simplemente hasta que la corriente que está circulando a través de él valga cero. Eso es todo. Ahora, noten ustedes que aquí el voltaje de alimentación es periódico, es una señal senoidal. Eso quiere decir que la señal de corriente que se produce en la bobina, que el voltaje sobre la bobina también, y el voltaje ánodo-cátodo van a ser también todas señales periódicas. La ecuación que podemos plantear en este caso, habíamos visto, es que el voltaje en la bobina, mientras está conduciendo, ¿no es cierto? Es decir, desde este ángulo alfa hasta este ángulo beta, durante todo ese intervalo de tiempo, o en ángulo también, es lo mismo. Todo este intervalo de tiempo, el SCR conduce, es decir, entre alfa y beta. Comprendido, omega t, comprendido entre alfa y beta, el SCR está conduciendo. Y en ese caso, ¿qué va a suceder? El voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, ¿sí? Entonces aquí ponemos, el voltaje de salida es igual al voltaje de alimentación, ¿sí? Y ahora planteando las leyes básicas de la electricidad, ¿qué podemos decir? Que el voltaje de salida es simplemente el voltaje en la bobina, cuya relación voltamperimétrica nos dice que el voltaje en la bobina es L por la derivada de la corriente que está circulando en la bobina con respecto al tiempo. Entonces planteamos esta ecuación pequeñita de aquí. ¿Cómo resolvemos esto? No es mucho problema. Usted con el conocimiento del cálculo integral diferencial básico ya puede resolver esto, ¿sí? Pero no vamos a entrar en esa parte de la matemática. Simplemente les ponemos aquí que resolviendo esta ecuación diferencial, la corriente a través de la bobina y a través del SCR, porque es la misma, va a ser igual a BS, que es este BS. Este BS es el voltaje máximo de entrada, sobre la inductancia por el omega. Este omega es 2pi por F. F es la frecuencia de la red, ¿sí? Multiplicado por el coseno de alfa menos el coseno de WT. Entonces, miren esta ecuación de aquí. ¿Qué podemos hacer con esta ecuación? ¿Para qué nos serviría en definitiva esta ecuacióncita que le hemos puesto ya del sistema matemáticamente procesado? Esta ecuación le permitiría a usted encontrar, por ejemplo, el valor de la corriente para cualquier instante de tiempo, es decir, para cualquier valor de omega t. No se olvide que en este omega t tiene dos componentes. El omega, que es 2pi por f, y el tiempo. Entonces yo le puedo decir cuál es la corriente instantánea en el tiempo, digamos, un valor por aquí de 5.7 milisegundos, ¿sí? Entonces usted pondría 5.7 milisegundos en esta parte, multiplicaría por 2pi por f, saca el coseno de ese ángulo, lo hace negativo, le suma con el coseno
del ángulo de disparo, le multiplica por el voltaje máximo de entrada y divide para este producto, L por omega. Ya tendría usted la corriente que está circulando por la bobina y por el SSR en cualquier instante de tiempo. Esa es una posible utilidad de esta ecuación. La otra opción que podría también utilizar para cálculos. Si se le pide, por ejemplo, cuál es el valor de la potencia que está disipando el SSR, ¿no es cierto? Usted sabe que la potencia que disipa el SSR es igual al valor medio de la corriente multiplicado por el voltaje ánodo-cátodo de encendido. ¿Sí? Entonces, esta corriente de salida dibujada un poco a escala es la que están viendo aquí en la gráfica en color verde. ¿Sí? Entonces, evidentemente, esta corriente tiene un valor medio. Habría que calcular el valor medio de esta corriente. ¿Sí? Aquí tiene usted ya la expresión para la corriente. Como ve, esta corriente depende de omega t. Entonces podría utilizar este resultado de aquí para evaluar el valor medio de esta corriente. También se podría pedir, por ejemplo, el valor de la potencia reactiva que se ha desarrollado en esta bobina. ¿Sí? Es decir, hay algunas cosas que se podrían hacer con esta expresión matemática. Bueno, algo de esto vamos a hacer luego, ¿no? Simplemente les estoy un poquito adelantando. ¿Para qué me sirve esta ecuación de I sub 0? A ver, y luego desde omega t comprendido entre beta y 2pi, este pedacito pequeñito de acá, desde aquí, desde beta hasta allí, hasta 2pi, vemos que en ese margen ya la corriente se hizo cero. Mire usted, la corriente se hizo cero justo aquí en este punto. En ese punto se hizo cero la corriente. Quiere decir que justamente allí el SCR se apagó, en este punto. A partir de aquí en adelante, el SCR está apagado. Quiere decir que, otra vez, el voltaje de la fuente queda aplicado entre ánodo y cátodo. Esta gráfica que tenemos aquí arriba nos dice que el voltaje en la bobina fue positivo, llegó a 0, se hizo negativo y llegó hasta 2pi menos beta, hasta aquí. Entonces, mire, si toda esta forma de onda usted obtiene sobre la bobina lo que le falta a esta forma de onda para completar la senoide de entrada, tiene que ser el voltaje en el SCR. Entonces aquí le falta este pedacito, está dibujado aquí, y en el semiciclo negativo a esta forma de onda de voltaje de salida le falta este pedacito de acá. Ese pedacito obviamente es el voltaje que estaría cayendo en el SCR, el voltaje ánodo cátodo. Y a partir de aquí, que sería 2pi, nuevamente se repite todas las formas de onda. Entonces, como ven, al trabajar con elementos reactivos, el análisis difiere respecto a lo que hemos visto para el caso de elementos resistivos solamente. Bien, este angulito beta se conoce como el ángulo de extinción. ¿Sí? Entonces, para calcular ese ángulo de extinción, simplemente usted tiene que plantear esta condición de aquí, que la corriente de salida sea igual a 0. ¿Sí? En esta ecuacióncita. Entonces, haciendo eso, ¿qué es lo que nos queda? Nos va a quedar que para que esto valga 0, simplificamos el Bs, el L omega, y me queda coseno de alfa menos coseno de omega t igual a 0. El momento que igualamos a 0, este coseno de omega t se transforma en coseno de beta. ¿Sí? Porque
omega t vale beta en ese instante, cuando la corriente sea cero. Aquí está. El omega t vale beta cuando la corriente. ¿Sí? Entonces igualamos esto a cero. Y de allí sale esta condición. Que el ángulo beta ha sido igual a 2pi. Entonces, cuando tiene usted carga inductiva pura, el ángulo alfa de aquí ya le permite calcular también el valor de beta, que sería 2pi menos alfa. Y con eso estamos también comprobando que si este es el voltaje en la bobina, trabajando con señales periódicas, el voltaje medio en la bobina, dijimos anteriormente que vale cero. Entonces, obviamente aquí el área que está en azul es igual al área que está en rojo, y el voltaje medio en la bobina sería cero. La corriente de salida, como usted ve aquí, es un coseno negativo que va subiendo, alcanza un máximo y después baja prácticamente a cero. Entonces esta señal también va a ser periódica. Bueno, para calcular el valor medio, tanto de voltaje como de la corriente, tenemos que aplicar los conceptos que ya sabemos. Mientras está conduciendo el SCR, es decir, entre alfa y beta, ya conocemos cuánto es alfa, cuánto es beta. Debemos hacer la integral del voltaje de salida, que sería el voltaje de entrada máximo seno de omega t integrado con respecto a omega t. Y esto multiplicado por 1 sobre el periodo, que sería 2pi. Entonces, si hacemos eso, obtendríamos este resultado de acá. ¿Sí? Se evalúa entre estos dos ángulos. Este resultado de aquí le va a dar 0, tal cual se esperaba, ¿no es cierto? Y para el valor medio de la salida, hacemos lo mismo para la corriente media. 1 sobre el periodo 2pi integral de alfa beta de el valor de corriente que habíamos encontrado. Voltaje máximo sobre L por omega, coseno de alfa menos coseno de omega t integrado con respecto a omega t. Entonces la corriente media, mire, esta formulita de aquí usted debe tener a la mano. El valor medio de la corriente le queda voltaje máximo de entrada sobre pi por L omega. No hay problema en reemplazar aquí estos valores, ¿no es cierto? Esto multiplica por pi menos alfa. Se supone que vamos a darle el ángulo de disparo alfa. Multiplica por el coseno de ese alfa y le suma el seno de alfa. Entonces aquí está también el resultado ya de hacer esta integración. Evidentemente estos pasos intermedios no le damos porque el tiempo no tenemos. Entonces simplemente ya está el resultado aquí. Esto es lo que se obtiene. Para la corriente, si usted ya tiene la corriente media en la bobina, esa también es la corriente media que está pasando por el SCR. Entonces, con esta corriente media, multiplique por el voltaje de ánodo cátodo de encendido y ya tendría la potencia que está disipando nuestro elemento de control. Bueno, hasta aquí alguna pregunta. Bien. Ahora sí, veamos qué sucede si es que aparece en el circuito una carga resistiva inductiva. Entonces, para este análisis hay que hacer exactamente lo mismo. Usted le pone allí el semiciclo positivo, que es el que nos interesa, para empezar todo el desarrollo. Durante este semiciclo positivo, el voltaje de entrada de esta línea punteada, así que no se ve completamente, le polariza directamente al SCR. Mientras no le disparemos, el voltaje de salida permanece en cero. Entonces aquí está, permanece en cero. Si es que esto es así, no hay voltaje de salida, este valor vale cero. Toda la entrada estaría siendo aplicada entre ánodo y cátodo. Es lo que tenemos aquí en azul. ¿Sí? La corriente de salida también vale cero. En este punto, después de un ángulo alfa, llega el disparo a la compuerta de nuestro elemento de control. Primera consecuencia,
el voltaje ánodo-cátodo cae automáticamente a un valor cercano a cero, prácticamente cero idealmente. ¿Sí? El voltaje de entrada, que en ese punto estaba ubicado aquí arriba, pasa automáticamente a la salida sobre los dos elementos que ven aquí, la resistencia y la bobina. Este es el voltaje de salida entonces. Y esa carga permanece alimentada con el voltaje de entrada. Esa señal sube, después empieza a bajar, pasa por cero, y no es que aquí se apagó el SSR. Otra vez, tenemos aquí un elemento que acumula energía, una bobina. Entonces, aunque el voltaje de entrada ya se hizo cero, esta bobina le forza al SSR a que siga conduciendo. Si este elemento sigue conduciendo, el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada. El voltaje de entrada ya se hizo negativo a partir de pi. Entonces, ahora el voltaje de salida es negativo, mire. ¿Hasta dónde? Hasta que la corriente que está circulando por este circuito se anule, se haga cero. Está aquí abajo, mire. La corriente fue subiendo, alcanzó un máximo y luego bajó a cero. ¿Sí? Entonces, cuando esta corriente se hace cero, tenemos el ángulo de extinción, el beta. Aquí la diferencia respecto al caso anterior es que al tener una resistencia en serie con la bobina, ya no debe esperarse a que el ángulo de extinción sea 2pi menos alfa. Eso era cuando solamente teníamos una bobina como carga. Pero si tengo ahora una carga resistiva o inductiva, el ángulo beta es más pequeño que en el caso anterior. Ya no tenemos que esperar hasta 2pi menos alfa. Ahora el sistema se apaga o el SSR se apaga mucho antes. ¿Sí? Entonces, las formas de onda. En esta parte, mientras no hay disparo, el voltaje de salida es igual al voltaje ánodo-cátodo. El momento que llegue el pulso de disparo a la compuerta, este voltaje cae hasta cero y se mantiene en cero hasta el ángulo beta. Cuando hemos alcanzado el ángulo beta, la corriente se hace cero. Eso significa que el SSR se apagó allí. Si el SSR se apaga allí, consecuencia inmediata, el voltaje de salida se hace cero, porque la corriente es cero, evidentemente. Entonces, desde beta hasta 2pi, el voltaje de salida, cero. ¿Qué le hace falta a este voltaje de salida en el semiciclo negativo para completar la senoide? Este segmento, esta área de acá, ¿no es cierto? Quiere decir que todo esto debe estar cayendo en el SSR, voltaje ánodo-cátodo. Entonces la onda en el voltaje ánodo-cátodo sería esta en azul. Así, justamente lo que le falta al voltaje de salida para completar el semiciclo negativo. Y en 2pi volvemos a repetir todo el proceso. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos este circuito resistivo-inductivo, que es el más útil, diría yo, porque en la parte industrial usted lo que va a tener que accionar mayormente son cargas inductivas. Y esas cargas inductivas, al tener conductores de cobre, por ejemplo, tienen una resistencia interna. Entonces, son sistemas mayoritariamente RL, los que usted va a encontrar. Entonces, planteando la ecuación en este circuito, deberíamos escribir que el voltaje de alimentación V sub S es igual, considerando el SSR ideal desde luego, es igual a la caída de voltaje en esta resistencia. Esta caída de voltaje va a ser I sub 0 por R.
Eso es lo que está puesto aquí. R por I sub 0. Más el voltaje en la bobina. El voltaje en la bobina es L por la derivada de I sub 0 con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, la suma de estas dos caídas de voltaje es igual a B sub S. Ahora, de aquí, de esta ecuación diferencial, sabiendo que Bs es igual a B mayúscula S seno de WT, se puede obtener la corriente de salida. Esta es una ecuación diferencial que tiene dos componentes, la solución homogénea, la no homogénea. Y para trabajar con esto, particularmente en mi caso, diría que lo que más fácil representa en cuanto a trabajo es utilizar la transformada de Laplace. Entonces veamos si es que el señor, veamos en la hojita, el señor Ipiales Wilmer está presente. No está presente el señor Ipiales. Señor Estrella Juan, tampoco. Señor Torres Ángel. Sí, ingeniero, sí, estoy presente. Muy buenos días. A ver, señor Torres, ¿usted ha estudiado en alguna parte de la matemática la transformada de Laplace? Sí, ingeniero, sí, sí hemos estudiado eso. Ya, buenísimo. Entonces, ustedes tienen conocimientos para que puedan hacer la verificación de las ecuaciones. La transformada de Laplace simplifica muchísimo el trabajo que se tendría que hacer comparando con lo que sería la cuestión esta de la ecuación diferencial y su resolución en el dominio del tiempo, ¿sí? Que también se lo puede hacer, pero es un poquito más larga simplemente, pero se puede hacer. Bien, entonces, para este circuito de aquí, verán, yo les voy a dar asimismo ya cuánto vale la corriente de salida. No voy a hacer la parte matemática, desde luego, ¿sí? Les voy a poner la ecuacióncita y ustedes pueden hacer la verificación de ese desarrollo, ¿no? Bien, entonces lo que interesa aquí es que usted comprenda cómo se plantea la ecuación a resolver. Voltaje de entrada es igual a voltaje en la resistencia más voltaje en la bobina. Esto es válido mientras conduce el SCR, es decir, desde el ángulo alfa hasta el ángulo beta. Luego, si es que estamos trabajando en este segmento entre 0 y alfa, y también desde beta hasta 2pi, estamos viendo que aquí el SCR no está conduciendo, el SCR está apagado. Eso significa que el voltaje de salida vale 0, ¿sí? Y todo el voltaje de alimentación estaría recibiendo el SCR. Bien, entonces, con esto explicado, aquí tenemos nuevamente las formas de onda y las ecuaciones matemáticas que gobiernan el comportamiento de este circuito. En este caso he hecho lo más sencillo, he puesto aquí simplemente un diodo. En el caso del SCR, simplemente usted sabe que hay que esperar el voltaje. Vamos a estas ecuaciones que pueden parecer un poco complicadas. Vamos a empezar haciendo un desarrollo con el diodo simplemente, ¿sí? Ponemos aquí un diodo, voltaje de entrada, V es igual a voltaje máximo seno de WT. Tenemos la resistencia y tenemos la bobina. Entonces, al tener un diodo, miren ustedes en la gráfica que tenemos justamente aquí. Al ser un diodo, apenas del voltaje de entrada empieza a hacerse positivo, ese diodo empieza a conducir. Es decir, el voltaje de salida sería prácticamente todo el semiciclo positivo.
Eso ya hemos visto, es un rectificador de media onda simplemente, ¿no es cierto? Este voltaje de salida le sigue a la entrada, exactamente como es. En este punto, en pi, el voltaje de entrada se hace cero, ¿sí? Aquí está el voltaje de entrada y ya se hizo cero. Sin embargo, el voltaje de salida sigue presente. ¿Por qué razón? Porque el diodo seguirá conduciendo. La bobina, la energía almacenada en la bobina, le obliga al diodo para que siga conduciendo, aunque el voltaje de entrada ya se hizo negativo. Entonces, mire, el voltaje de salida va a ser este. Semiciclo positivo completo, pasamos por el punto pi. En este punto la corriente no se anula, el diodo sigue conduciendo. Entonces, es un cortocircuito y la salida va a seguir siendo igual a la entrada, ¿sí? En cuanto se refiere a la corriente, mire, la corriente está acá arriba. La corriente de salida prácticamente empezó a subir desde cero, digamos así. Al ser un circuito inductivo resistivo, no se olvide, la corriente está desfasada respecto al voltaje, ¿sí? Eso ya saben ustedes. Entonces aquí se ve justamente eso. Esa corriente empezó a subir, llegó a un máximo y después empezó a bajar, ¿sí? Entonces, observa que entre el voltaje de alimentación y la corriente hay un desfasamiento, ¿no es cierto? Ese desfasamiento es por la naturaleza propia de los elementos que tenemos puestos aquí. El diodo no tiene nada que ver en eso, porque apenas empieza a subir el voltaje de entrada, ya el diodo es un cortocircuito. Entonces, este desfasamiento que aparece aquí entre la corriente y el voltaje, usted podría calcular sin problemas, ¿sí? En todo caso, la ecuación matemática que debería resolver es esta de acá. El voltaje de entrada, que sería V máximo seno de WT, es igual a la resistencia multiplicado por la corriente más el voltaje en la bobina. ¿Cuánto vale el voltaje en la bobina? L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿sí? Y se acabó el problema. Esta ecuación de aquí evidentemente es válida desde el ángulo cero hasta el ángulo beta. Es decir, mientras está conduciendo el diodo. El voltaje sale igualito a la entrada. ¿Hasta cuándo? Hasta que deja de conducir el diodo. ¿Y en qué momento deja de conducir el diodo? Cuando la corriente que pasa a través de él vale cero, ¿sí? En este punto beta, justamente la corriente vale cero. Y como el diodo tiene voltaje negativo, está polarizado inversamente, se apaga simplemente ese diodo, sin mayores dificultades. Ahora, como usted ya tiene la corriente aquí, esa corriente multiplica por la resistencia y tendría ya el voltaje en la resistencia. La forma de onda similar a la corriente, simplemente afectada por ese parámetro R, ¿sí? La forma de onda igualita, sino escalada a través del valor de R. Y la bobina tiene un voltaje tal cual está viendo aquí. ¿Por qué sale esta forma de onda? Porque usted sabe que el voltaje en la bobina es la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, si por ejemplo la corriente es una función seno, su derivada es un coseno, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos aquí para el voltaje en la bobina. Voltaje negativo, en beta se hace cero, y así secuencialmente. El voltaje en el diodo, desde cero hasta beta, voltaje cero. ¿Por qué razón? Porque está conduciendo. Y después que la corriente en el diodo se hace de cero, todo el voltaje de entrada estaría aplicado al diodo, ¿sí? Entonces, este voltaje que están viendo aquí abajo
es lo que le hace falta al voltaje de salida aquí arriba para completar la senoide. Entonces, estas serían las formas de onda para los parámetros eléctricos en este circuito, voltajes y corrientes. Ahora, resolviendo esta ecuación diferencial, usted obtiene para la corriente esta expresión que está viendo aquí. Y por favor, copien esto que vamos a necesitar para la resolución de un ejercicio de aplicación, para que tengan una idea de cómo funcionan estas cosas. Entonces, la corriente en función de omega t queda de la siguiente manera. Desde, en este caso, el ángulo 0 hasta el ángulo beta, la corriente vale B máximo sobre Z. ¿Qué es este Z? Es el módulo de la impedancia. ¿Cuánto vale el módulo de la impedancia? Aquí abajo está raíz cuadrada de la parte real, es decir, resistencia al cuadrado, más omega L al cuadrado. Usted ha trabajado con fasores, no hay problema, sabe de dónde sale este módulo de la impedancia. ¿Qué es este teta que aparece aquí en la función seno de omega t menos teta? Este teta es el ángulo de la impedancia simplemente, tangente inversa de omega L sobre R. Y en esta formulita, mire que la corriente tiene dos componentes. La una, que usted sabe sacar sin problemas, que sería para el estado permanente, y la otra es la parte transitoria, ¿no es cierto? Entonces, el otro término de la corriente es B máximo sobre el módulo de Z también, multiplicado por seno de teta y por E elevado a la menos omega t sobre omega tau. ¿Qué cosa es este tau? Es la constante de tiempo del circuito. ¿Cuánto vale el tau? L sobre R. ¿Sí? Entonces, esta expresión para la corriente es válida entre el ángulo de 0 y beta. ¿Qué pasaría si es que en vez del diodo ponemos un SSR? Simplemente tendríamos que esperar un ángulo de disparo alfa para que sea válida esa ecuación. ¿Sí? Bueno, y luego desde beta hasta 2pi, la corriente vale 0. Entonces, el hecho de que la corriente valga 0 quiere decir que usted simplemente iguala esta expresión de aquí a 0. Y cuando iguale esta expresión para la corriente a 0, ¿qué es lo que le va a quedar? Se eliminan el Bm sobre Z se elimina, y nos queda seno de omega t. Pero el momento que esta corriente vale 0, este omega t pasa a valer beta. Entonces eso es lo que usted ve aquí abajo. Seno de beta menos teta más seno de teta por E a la menos omega t. Como se está anulando la corriente en ese instante, este omega t vale beta sobre omega tau. Entonces, si quiero saber el ángulo de extinción de este circuito, se tiene que resolver esta ecuacióncita de aquí abajo. Seno de beta menos teta más seno de teta por E a la menos beta sobre omega tau es igual a 0. Como ve, el beta no puede ser despejado directamente de esta ecuación. Por lo tanto, se necesitaría de una herramienta matemática, por ejemplo, el MATLAB o el MATLAB, o hay otra que no me acuerdo ahorita cuál es. Ya me voy a acordar cuál es la otra herramienta matemática, en donde usted ingresa esta ecuacióncita de aquí y el software le calcula directamente cuál es la solución, es decir, cuál es el valor de beta. Porque aquí conocemos todo. Conocemos teta, ¿cuánto vale teta? Aquí está, tangente inversa de omega L sobre R. Conocemos cuánto vale omega, ya sabe usted, 2pi por F. ¿Cuánto vale el tau? L sobre R.
Entonces, ingresando todo esto en un programa, en un software, o en una calculadora programable, si usted dispone de eso, automáticamente le daría la solución. ¿Cuál es el valor de beta que satisface esta condición? Bien, espero que hayan copiado estas expresiones. La corriente, los valores de z, de teta, de tau, y la condición que permite encontrar el valor del ángulo de extinción. Si no lo ha copiado todavía, puede hacer un print screen, utilice las herramientas de recortes de Windows, tómele una foto o cualquier otra cosa. Vamos a necesitar trabajar con estas expresiones en un ejercicio de aplicación. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, respecto al valor eficaz de la corriente, en este se puede ver variables eléctricas que deben el comportamiento del circuito. Podría ser la corriente eficaz. Entonces, para la corriente eficaz, usted sabe que se puede calcular esto mediante la definición de valor eficaz. Raíz cuadrada de 1 sobre el periodo. El periodo es 2pi, integral de 0 a 2pi de la señal de corriente elevada al cuadrado. Integrado esto con respecto a omega t. ¿Sí? Entonces, en este caso, como se trata de un diodo, nuestro elemento de control, y ese diodito está conduciendo desde el tiempo o desde el ángulo cero hasta el ángulo beta, evaluamos simplemente la integral entre 0 y beta de la corriente al cuadrado. ¿Sí? Para la corriente media sería 1 sobre 2pi, integral a sí mismo desde 0 a beta de la función corriente. ¿Qué corriente sería la que debe poner aquí? La corriente que debe poner aquí es la que tiene usted aquí arriba. Pero no se asuste, le vamos a hacer un problemita. Es cuestión de ir reemplazando los valores ordenadamente, nada más. ¿Sí? Luego para la potencia activa, la potencia real o la potencia media, así se le denomina esta. La definición me dice que es igual a 1 sobre periodo 2pi, integral entre 0 y 2pi de la potencia instantánea. La potencia instantánea simplemente es el producto de el voltaje instantáneo por la corriente instantánea. Si usted tiene ya los valores de corriente y de voltaje, ya puede hacer ese producto y evaluar las integraciones. Y por último, el factor de potencia del circuito. Esta va a ser igual al cociente entre la potencia activa y la potencia aparente. Entonces, ¿cómo sacamos la potencia activa? La potencia activa sería la que se está desarrollando en la resistencia. Consideramos que el diodo es ideal. Entonces, la potencia activa es valor eficaz al cuadrado de la corriente multiplicado por R. Como ya tenemos el valor eficaz de la corriente, aquí están, simplemente le elevamos al cuadrado y multiplicamos por R. Ya tenemos la potencia activa. Y para calcular el valor de la potencia aparente, necesito el valor eficaz de la corriente que está pasando por la carga. Ya está acá arriba. Ya tengo ese valor eficaz de corriente. Este valor eficaz de corriente también está pasando por nuestra fuente de alimentación. Entonces multiplico ese valor eficaz de corriente por el valor eficaz del voltaje de alimentación de este de aquí. ¿Sí? Entonces con eso ya tendríamos el factor de potencia de nuestro circuito.
Bien, entonces, ahora sí, ejemplo. Rectificador de media onda con carga RL. Con los valores de resistencia igual a 100 ohmios. Inductancia 0.1 Henry. Frecuencia angular 377 radianes sobre segundo. Y voltaje máximo de entrada igual a 100 voltios. Para el rectificador de media onda de la figura, determine una expresión para la corriente de este circuito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Simplemente nos vamos acá. Aquí está la expresión para la corriente. Tenemos que escribir todo esto de aquí, que sería válido entre un ángulo de 0 y beta, y 0 para el ángulo comprendido entre beta y 2pi. Entonces, ¿qué tengo que poner aquí? El voltaje máximo usted tiene. Tiene que encontrar el valor de Z. ¿Cuánto vale Z? Aquí está. Raíz cuadrada de resistencia al cuadrado más omega L al cuadrado. Y reemplazar aquí. ¿Cuánto vale el teta? El teta es tangente inversa de omega L sobre R. Conoce todo esto. Entonces simplemente va reemplazando esta formulita nomás. Pone aquí este cociente. Aquí le deja el omega t. Reemplaza el teta. Acá vuelve a poner el coeficiente de la función seno que teníamos aquí. Acá pone el seno de teta. Ya conoce cuánto vale teta. Y multiplica eso por e a la menos omega t sobre omega tau. Si quieres, simplifique los omegas y le queda por e a la menos t sobre tau. ¿Cuánto vale tau? L sobre R. Y ya tiene la expresión para la corriente que está circulando por su circuito. Entonces, mire, si es que usted maneja MATLAB, esto es facilísimo, ¿sí? Porque esta ecuación de aquí, por ejemplo, esta ecuación diferencial, puede ser resuelta utilizando la instrucción solve en MATLAB, ¿no? Entonces, bueno, no les voy a pedir que hagan eso, no sé si ustedes han estudiado MATLAB. A ver, veamos el señorita Castillo Daniela. ¿Ha estudiado MATLAB en la SFOT? ¿O sabe usted MATLAB? Sí, que sí nos enseñaron MATLAB. ¿Sí sabe? Sí. Ah, buenazo. Genial. Entonces, ya pueden ustedes poner los valores de inductancia, de resistencia y el voltaje máximo de 100 en esta ecuación de aquí. Entonces, con eso, usted ya puede poner en MATLAB la ecuación diferencial. Y simplemente con la función solve ya resolvería esto, ¿no? Ya le da la solución directamente al MATLAB. Bueno, va a salir esto de aquí en definitiva. O reemplace aquí y ya tiene prácticamente la ecuación que describe la corriente entre 0 y beta. Eso es lo que se pide, una expresión para la corriente. Luego dice, la corriente media. Entonces, para la corriente media, usted tiene que utilizar esta formulita de aquí. Entonces, ya tiene la función corriente, ¿no es cierto? No se asuste que aquí aparezca una integración entre 0 y beta. ¿Sí? La función corriente depende de omega t y está integrada respecto a omega t. Entonces, ¿qué tiene que hacer en este punto? Usted venga acá, ya tiene aquí estos coeficientes, ya tiene este ángulo teta, simplemente tiene que hacer esa integración de esta funcióncita de aquí. ¿Sí? La integral de un e a la menos omega t no es problema. ¿Sí? Eso sí sabe hacer. Entonces ya puede sacar el valor medio de esta corriente. Y luego, ¿qué es lo que se pide? La corriente eficaz. Para la corriente eficaz, asimismo, usted tiene que aplicar esta fórmula de aquí. ¿Sí? Posiblemente ahí tiene un poquito más trabajo que hacer porque la corriente tiene que elevar al cuadrado. ¿Sí? Pero no es mayor dificultad tampoco esto. Y finalmente se pide
la potencia absorbida por la carga RL. Entonces, al tener un elemento aquí, resistivo, por un lado, y por otro, un elemento inductivo, vamos a poner, o vamos a tener allí, una potencia activa y una potencia reactiva. Entonces, ya sabe cómo se calculan las potencias activas, cómo se calculan las potencias reactivas. No es problema tampoco. Y finalmente el factor de potencia. Si ya tiene la potencia activa aquí y tiene la corriente eficaz, ya puede sacar el factor de potencia con la formulita esa que habíamos visto por aquí. ¿Sí? Entonces, este es un trabajito que van a tener que hacer. Entonces, espero que hayan copiado esta gráfica de aquí. Si no lo hicieron, capturen la pantalla en este momento. O si no, revisan el video. Y luego estas formulitas de acá. Y el ejercicio de aquí para que sea resuelto posteriormente. Este ejercicio lo van a hacer ustedes con las indicaciones que les he dado como deber. ¿Sí? Entonces, este deber lo van a resolver y lo presentarían. A ver, estamos martes. Hasta el día domingo 12 de la noche. Ya les voy a crear la tarea para que suban este ejercicio resuelto con las instrucciones que les he dado hasta el día domingo 12 de la noche. A ver, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? Bueno, y veamos qué es lo que pasa si es que ahora tenemos una carga activa. Es decir, usted puede ser que tengan no solamente elementos pasivos como resistencias, elementos que disipan energía o elementos que almacenan energía como capacitores o bobinas. Podría tener también allí una batería, por ejemplo. Si es que tenemos este caso, hay una batería aquí conectada. Acá podríamos tener, como le digo, una impedancia en términos generales. Esa impedancia en serie con la batería forman la carga para nuestro circuito. Entonces, similar a lo que pasaban con los diodos, usted tiene una fuente de alimentación alterna en ánodo y una batería en cátodo, uno a cada lado del SCR. Entonces, aquí lo que hay que hacer es una comparación de voltajes. Ponemos por un lado esta señal que ven aquí en rojo, que sería el voltaje de alimentación alterno, y por otro, el voltaje de la batería. Igual que analizábamos con los diodos. ¿Cómo le pongo a este voltaje? ¿Positivo o negativo? Simplemente si usted está observando el voltaje de salida desde este punto aquí arriba, vemos que este punto está directamente conectado a la placa positiva de la batería. Entonces dibujamos ese VD positivo aquí. Y luego analizamos. Esta fuente VD le está polarizando inversamente al SCR. Para que este elemento SCR pueda conducir, se necesita que primero esté polarizado directamente. Es decir, que el voltaje de alimentación alterno sea más grande que el voltaje de esta batería. ¿Sí? Y luego de que eso pase, que llegue el pulso de disparo. Entonces, es la referencia que ustedes tienen en esta gráfica. Estoy comparando el voltaje de la batería con la señal alterna que está aplicada en ánodo. El punto de referencia
justamente se obtiene aquí. Ahí. En el cruce de estas dos señales. Entonces, ese angulito correspondiente le llamamos N. Puede llamarse cualquier cosa, pero es N, simplemente. No es el ángulo de disparo, ojo con eso. Es un ángulo a partir del cual el voltaje alterno en ánodo del SCR es más grande que el voltaje de la batería. Y a partir de ese punto podríamos aplicar el pulso de disparo. Entonces, para encontrar ese valor de N, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente ponemos la señal de entrada en alterna, que sería voltaje máximo por el seno de omega t. Ese omega t le reemplazamos con N, porque en ese ángulo el voltaje senoidal es igual al voltaje de la batería. Y de aquí despejamos N. Entonces sería N igual al seno a la menos 1 o al arco seno de BD sobre B sub S. Entonces ya tenemos este punto de referencia aquí. Ya sabemos cuánto vale este ángulo N. Como el sistema es simétrico, este punto de aquí se replica a la derecha. Eso quiere decir que la conducción del SCR puede darse entre estos dos ángulos, entre N y pi menos N. En ese intervalo, usted puede aplicar el pulso de disparo al SCR y este elemento va a conducir. Entonces, eso, primera condición. Para que este circuito trabaje, el ángulo de disparo que apliquemos al SCR tiene que estar comprendido entre estos dos límites. Evidentemente, usted se dará cuenta que cuando el voltaje senoidal es menor que este BD, aunque lleguen pulsos de disparo, el SCR no va a conducir. Entonces, la conducción únicamente puede darse en este segmento de aquí. Y acá se repetiría, ¿no? Bien. Este caso se analiza particularmente para cuando se tiene una fuente y una resistencia solamente. Entonces veamos cómo quedaría esto. Lo primero, usted ya sabe, dibujar aquí el voltaje en línea punteada que corresponde al voltaje de alimentación. Primera cosa. Segundo, dibujar aquí el voltaje de la batería, el voltaje BD. Y tenemos los puntos de referencia. El punto de referencia que me dice a partir de este momento podemos dar el pulso de disparo es este de aquí. Allí el voltaje senoidal pasa a ser más grande que el voltaje de la batería. El SCR estaría polarizado directamente y podría conducir si es que le damos un pulso de disparo. Entonces, a partir de allí, justamente, hemos esperado un cierto angulito adicional. Se le da el ángulo de disparo, se le da el pulso de disparo justamente aquí. Aquí abajo vemos, ¿no? Ahí está el pulso de disparo. A partir de aquí, ¿cuánto valía el voltaje de entrada? El voltaje de entrada estaba por acá arriba, ¿verdad? Entonces, desde allí, la señal de entrada pasaría a ser aplicada a estos dos elementos, a la batería y a la resistencia. Iría desde aquí
prácticamente todo esto. ¿Qué va a pasar en ese punto? En este punto aquí. En ese punto vemos que el voltaje alterno pasa a ser menor que el voltaje de la batería. Como solo tengo una carga resistiva, inmediatamente allí el SCR queda polarizado inversamente y se apaga. ¿Sí? Entonces, si el SCR se apaga, el voltaje de salida correspondería al voltaje de la batería. Entonces, nuestra gráfica, nuestra forma de onda, quedaría a partir de aquí hasta nuevamente el ángulo alfa más 2pi en un valor igual al de la batería. Entonces, esta sería la señal del voltaje de salida. Y a partir de aquí, otra vez esto se repite, ¿no? Bien, entonces tendríamos ya la gráfica completita para lo que es el voltaje de salida en el caso de tener este tipo de carga. ¿Qué pasa con el voltaje ánodo-cátodo? Bueno, el voltaje ánodo-cátodo simplemente es el voltaje de alimentación de entrada, porque eso es lo que tengo en ánodo, menos el voltaje de salida. Pero el voltaje de salida ya está dibujado aquí, ¿verdad? Ese es el voltaje de salida. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Voltaje de entrada, la senoide de entrada. Esta senoide de entrada tiene que restarle el voltaje de salida que ya está dibujado acá. ¿Sí? Haga esa resta y simplemente el voltaje ánodo cátodo sería la señal que vemos aquí en azul. Para sacar el valor de la corriente, simplemente lo que hacemos es, aquí está la formulita de paso, la corriente que está circulando por la carga. Esa corriente va a ser igual al voltaje de alimentación alterno. Esto de la ecuación de corrientes, obviamente cuando el SCR ya está conduciendo, cuando ya es un cortocircuito. Si es que es un cortocircuito, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Entonces, la corriente que circula por nuestra resistencia sería igual al voltaje que tenemos en este punto cuando el SCR está conduciendo, es decir, al VIN. A este voltaje le restamos el voltaje de la batería y obtenemos el voltaje en este punto. Ese voltaje allí divida para la resistencia y ya tiene la corriente que está circulando por el circuito. Entonces aquí está la formulita. La corriente de salida será igual al voltaje de alimentación menos el voltaje de la batería sobre R. ¿Durante qué tiempo está conduciendo el SCR? Durante todo este intervalo que está viendo aquí, desde aquí hasta acá. Por lo tanto, en ese intervalo el voltaje ánodo cátodo vale 0. Eso es lo que vemos aquí. Y en el resto de tiempo, ¿qué pasa? El SCR está abierto. Por lo tanto, el voltaje que soporta el SCR sería igual al voltaje de ánodo, que viene a ser el voltaje de entrada, menos el voltaje de salida que ya está dibujado acá. Esa es la forma de onda aquí. La corriente va a tener esta forma de acá. Evidentemente es una senoide restada en esta magnitud y dividido para R. Es una función senoidal nada más desplazada hacia abajo. Eso es lo que está viendo aquí, la corriente de salida. En este caso, se trabaja con una carga resistiva, no hay problema de apagado. El apagado se da automáticamente cuando el SCR queda polarizado inversamente. Entonces, con cargas resistivas ve que no hay mucha dificultad. ¿Qué pasa si tenemos ahora un circuito de control de potencia con SCR
teniendo como carga una fuente de continua y una inductancia. Entonces tenemos que hacer un análisis de igual manera. Aquí está el voltaje de entrada senoidal, el voltaje de la batería, el ángulo de disparo alfa. Ese ángulo de disparo alfa se aplica cuando el voltaje senoidal es más grande que el voltaje de la batería. Ya vimos esto. Entonces justamente aquí está el punto de disparo. Si es que disparamos aquí, el voltaje de entrada en ese instante estaba aquí arriba. Ahí estaba el voltaje de entrada. Entonces, a partir de este punto, el voltaje de entrada queda aplicado a la carga. Mientras no lleguemos allí, evidentemente, el voltaje de salida es igual al voltaje de la batería. Entonces, a partir de aquí, tendríamos que el voltaje de salida es igualito a la entrada senoidal. En este punto, miren ustedes, el voltaje senoidal pasa a ser más pequeño que el voltaje de la batería. Si solo tuviéramos la fuente y una resistencia, aquí se apaga el SCR ya. Pero como tenemos una bobina, aunque el SCR quede polarizado inversamente, la bobina le forza al SCR a seguir conduciendo. Y por lo tanto, el voltaje de salida se hace negativo. ¿Por qué se hace negativo? Porque el voltaje de salida es lo que estoy midiendo entre este punto de aquí y tierra que estaría acá abajo. Como el SCR está conduciendo, es un cortocircuito. Entonces, entre estos dos extremos tenemos el voltaje de entrada. Entonces, sigo dibujando sobre la señal de entrada aquí. ¿Hasta dónde? Hasta el punto en donde la corriente a través de nuestra carga se haga cero. Es decir, la corriente en el SCR se haga cero. La corriente empezó a crecer a partir del ángulo de disparo, ¿no es cierto? A partir de ahí la corriente empezó a subir. Llegó a un máximo y después va bajando hasta cero. Entonces, en este punto el SCR se apaga y todo el voltaje de alimentación prácticamente estaría aplicado entre ánodo y la salida. Entonces, si quiero dibujar el voltaje ánodo-cátodo, ¿qué tengo que hacer? Voltaje ánodo-cátodo va a ser igual a voltaje en ánodo, es decir, la senoide, menos el voltaje de cátodo. ¿Cuánto medimos en cátodo cuando la corriente vale cero? Es V sub D. Entonces, cuando no está conduciendo el SCR, el voltaje ánodo-cátodo sería igual a la señal senoidal restada del voltaje de la batería. Entonces, por eso es que esta senoide ánodo-cátodo aparece desplazada hacia abajo. ¿Sí? Quedaría de esta forma. Entonces, lo mismo, si queremos resolver esto, ¿qué tenemos que escribir? El voltaje de alimentación, el V sub S chiquito, va a ser igual al voltaje en la batería, que es VD, más el voltaje en la bobina. VD más L de I sub 0 a dt. Entonces, de aquí se puede asimismo sacar el valor de la corriente. Como me dicen que sí manejan MATLAB, dado los valores de L, de la fuente de polarización, está VD y el VIN, usted podría resolver a través de MATLAB esta ecuacióncita diferencial. Y cuando está apagado el SCR, es decir, entre 0 y alfa, y también entre beta y 2pi, allí está apagado el SCR, no se olvide, el voltaje de salida sería simplemente igual al voltaje de la batería. Sabiendo que, como está apagado el SCR, la corriente va a ser igual a cero. Voltaje ánodo cátodo, voltaje de alimentación alterno menos voltaje de la batería, que ya vimos. Entonces se generan estas formas de onda.
Bien. ¿Y qué pasa si tenemos resistencia, inductancia y fuente DC? Bueno, no hay mucha diferencia realmente. Simplemente que el ángulo de extinción va a ser un poco más pequeño que el que tenemos aquí. Entonces el funcionamiento es exactamente el mismo. Tiene que dibujar la señal senoidal. Dibuje el voltaje de la batería. A partir del punto de cruce podemos dar el pulso de disparo. En ese momento todo el voltaje de alimentación pasaría hacia la carga. En este punto el voltaje senoidal es menor que el voltaje de la batería, pero como tengo carga inductiva, esto forza a que el SCR siga conduciendo. ¿Hasta dónde? Hasta cuando se dé el ángulo de extinción beta. La formulita para encontrar la corriente, voltaje de alimentación es igual a resistencia por corriente más L por la derivada de la corriente respecto al tiempo y más el voltaje de la batería. Entonces, de igual forma, se resuelve esta ecuación diferencial y se encuentra la expresión para la corriente de carga I sub 0. Y cuando no está conduciendo este elemento, es decir, entre 0 y alfa, y entre beta y 2pi, simplemente el voltaje de salida sería igual al voltaje de la batería. No hay corriente, no hay caída de voltaje en R ni en L. Y la corriente sería 0. Voltaje ánodo cátodo otra vez sería igual a voltaje en ánodo, es decir, el voltaje de alimentación alterno menos el voltaje de salida, que sería el voltaje de la fuente. Tenemos estas gráficas de aquí. A través de la formulita de corriente, como el ejercicio que van a hacer como deber, usted ya tiene la expresión para la corriente, entonces puede sacar el valor de la corriente media. Con esa corriente media podría sacar la potencia disipada por el SCR. Con la corriente eficaz, que también podría calcular, sacaría la potencia activa que tiene la carga. Y podría encontrar cualquier parámetro eléctrico que sea necesario. Bien. De igual manera se puede analizar si es que tenemos el caso de los famosos puentes rectificadores de onda completa con SCRs. Esto para carga resistiva no es ningún problema. Usted ya maneja este concepto del puente rectificador de onda completa. Y al ser una carga resistiva, las formas de onda son las que tenemos aquí. Señal semiciclo positivo disparado después de un ángulo alfa. Conducen los tiristores 1 y 2. Es una señal senoidal. Cuando esta señal senoidal baja a 0, la corriente en la carga y en los SCRs respectivos también es 0. Se apagan los SCRs aquí. Luego viene el semiciclo negativo. Con el semiciclo negativo van a ser disparados los tiristores T3 y T4 y se forma esta señal. Para esta señal usted ya conoce la fórmula correspondiente para calcular el valor medio de voltaje y valor eficaz de voltaje. Y con eso ya puedes sacar la potencia que disipan los SCRs, la potencia que disipa la resistencia de carga, etc. Entonces las formas de onda son las que está viendo aquí. Para la corriente de salida únicamente tenemos valores positivos de corriente. Como ya tiene el voltaje de salida, divida este voltaje de salida para la resistencia R y ya tiene aquí las formas de onda de corriente de salida. ¿Cuál es la corriente que está suministrando la fuente de alimentación? Esa es una señal alterna. Evidentemente la corriente que entrega también va a ser alterna. Eso es lo que está viendo acá. Evidentemente esa corriente alterna de la fuente existe a partir de que los SCRs respectivos han sido disparados. Entonces, la corriente media que entrega nuestra fuente de alimentación alterna va a ser 0. Mientras que en la carga la corriente media existe, no es 0. ¿Sí? Entonces aquí están los intervalos de análisis y los SCRs que están trabajando
en cada intervalo angular. Bueno, aquí está el grafiquito para lo que sería el voltaje ánodo-cátodo del primer SCR. Y también la forma como debería calcularse el voltaje medio en un SCR, por ejemplo. Entonces es cuestión de trabajar con formas de onda. Y no habría problema con esta gráfica encontrar el valor medio de la señal. Entonces, si por ejemplo, usted tuviera que encontrar la lectura que le dan un multímetro o un voltímetro de alterna aplicado en el SCR1, por ejemplo, lo primero que tendría que hacer es dibujar esta forma de onda. Esta es la forma de onda de voltaje ánodo-cátodo para el SCR1. Y una vez que tiene esta forma de onda, para esta señal en azul, usted ya podría sacar el valor medio o también el valor eficaz. Si hablamos de que se conecta entre estos extremos un voltímetro de continua, tendría entonces que trabajar con el valor medio de voltaje. Si decimos entre esos extremos se ha conectado un voltímetro de alterna, estamos haciendo referencia a que el voltaje que le regresa como información es el valor eficaz de esta forma de onda. Bueno, entonces todos estos circuitos de aquí tienen su fundamento, tienen sus expresiones matemáticas para conocer cualquier detalle en cuanto a corrientes, voltajes o potencias. Lo mismo si es que aparece un rectificador de onda completa con carga resistiva, inductiva y adicionalmente un voltaje, pues el análisis lo pueden hacer ya con los conceptos que hemos estudiado. ¿Sí? La ecuación matemática asimismo que describe el comportamiento del circuito es esta de aquí, en donde el V sub S estará dado por la señal de alimentación. Si es que se tratan de dibujar formas de onda, posiblemente se hace un poquito más complicado, teniendo en cuenta que ahora en la señal de salida o en el voltaje de salida tenemos actuando tres componentes: resistivo, inductivo y un voltaje adicionalmente, una fuente de tensión continua. Pero por aquí están todas las gráficas ya desarrolladas que ustedes pueden revisar y ver de dónde prácticamente están saliendo. Todo tiene su justificación aquí. Cuando ven bobinas, simplemente significa que el elemento de potencia sigue conduciendo aunque esté polarizado inversamente. Después se apagan y cuando se apagan el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de la batería. Eso es lo que están viendo aquí, esta gradita, ¿no? Pero creo que ya los conceptos más importantes sobre estos circuitos ustedes lo tienen. Y es cuestión de que ya, dependiendo del caso, trabajen ordenadamente en el estudio, en la comprensión de los circuitos de interés. Bueno, aquí también hay un circuito en donde ustedes ven que la corriente prácticamente en ningún momento se hace cero. Es decir, tenemos aquí lo que se conoce conducción continua en la carga.
la corriente nunca se anula. La corriente de la fuente de alimentación evidentemente va a ser positiva y negativa. Los voltajes ánodo-cátodo, el voltaje de salida, tienen graficados aquí. Entonces, el análisis ya saben cómo realizarlo. Bien, tenemos también operaciones en donde dependiendo de las señales de voltaje y corriente, tendríamos funcionamiento de estos circuitos como rectificador o como inversor. Simplemente lo que pasa aquí es que el flujo de potencia cambia. En el caso de un rectificador, resulta que la fuente de alimentación está enviando potencia a la carga. Y en el caso de un inversor, tenemos lo contrario, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta todas estas opciones. Estos son circuitos, diría yo, relativamente de complejidad mediana, porque existen otras configuraciones de conversores de energía que utilizan señales trifásicas de voltajes. Entonces, los rectificadores trifásicos, por ejemplo, tienen que ver con alimentaciones justamente de 3 señales de voltaje desfasadas 120 grados. Entonces, en ese caso, la situación se complica un poquito más. De todas formas, si es que se trabajan con las señales gráficamente de las 3 tensiones, el análisis no es tan complejo, porque hay que ir simplemente analizando secuencialmente cuáles elementos están polarizados directamente para ser disparados, dependiendo de las condiciones que se den en el circuito. Bueno, entonces, esto de aquí ya es un material que les voy a dejar para que en algún momento a lo mejor necesiten y puedan utilizarlo. Bueno, entonces hasta allí sería la parte esta correspondiente a los convertidores de energía. Bien, entonces, verán, ya prácticamente nos faltaría solamente para la clase de mañana revisar algo sobre un temita que quedó suelto, que es el circuito de disparo utilizando el timer 555. No sé si es que ustedes ya estudiaron ese tema, a lo mejor en digitales, en alguna otra parte. Si es que no lo hicieron, podríamos revisar el día de mañana. Entonces, quisiera que el señor Arias Jonathan nos comente si han visto en alguna parte de la carrera el timer 555. Solamente en el componente práctico de esta materia. Ya en el componente práctico. Bueno, en todo caso, mañana vamos a ver la operación del timer 5.5 como monoestable, como biestable, ¿no? Entonces vamos a ver algunos conceptos que posiblemente complementan lo que ya hicieron en la parte práctica. Entonces con eso terminaríamos prácticamente la materia. Y la próxima semana ustedes tienen la pruebita el día miércoles. El lunes y martes nos vamos a dedicar exclusivamente ya a hacer ejercicios sobre los temas que posiblemente les resultan más complejos de la materia. Entonces daríamos ya solamente ejercicios. Bien, ¿alguna pregunta? Inge, ¿qué temas dirían en la prueba? Disculpe. A ver, para la prueba del día miércoles. Esto de conversores de ley. A ver, aunque necesitaría un poquito más de tiempo porque sí es un poco extenso.
En ese caso podríamos dejar para la prueba del próximo miércoles lo correspondiente a los dispositivos de acoplamiento optoelectrónico, los circuitos de disparo que vimos y también la parte correspondiente al TRIAC y al DIAC. Entonces quedemos así. Para la prueba del próximo miércoles los temas son el TRIAC, el DIAC y la parte de optoelectrónica. Circuitos de disparo, digitales y analógicos, ¿no? Y esto de conversores iría para la parte del examen final. Bien, ¿alguna otra pregunta? Entonces, en la parte de conversores de energía, los ejercicios que pueden ir básicamente son referentes a lo que hemos hecho de alguna forma en clase. Por ejemplo, en el caso de los conversores de CDC, sí hicimos unos ejercicios y vamos a ver otros también la próxima semana respecto a características de operación y cálculos de esos convertidores. Y también respecto a los inversores, tienen que revisar esa partecita de Fourier que les había pedido. Si no enviaron la tarea el día de ayer, por favor revisen eso porque en una prueba de inversores, de convertidores más bien, puede ir un ejercicio sobre los inversores. ¿Para qué? Para que calculen, por ejemplo, cuál es justo lo que hicimos como tarea ayer. Para que calculen cuál es la potencia que aporta la componente fundamental y la primera armónica en un circuito inversor. Sí, entonces eso, por favor, revisen la parte matemática, no es complicada, pero tienen que revisar. Iría un ejercicio de ese tipo. Bien, entonces, si no hay más preguntas en la clase de hoy, podríamos terminar en este momento. Gracias, Bueno, Inge. Hasta mañana.